1885 triunfó la revolución alfarista. Los montoneros alfaristas y el pueblo organizado fueron protagonistas de la más grande transformación política y social. He ahí el énfasis cuando hablamos de unión, organización y contraataque. Cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social que llamamos nación. Eloy Alfaro Delgado. Hoy vamos a hacer unos capítulos de cómo trabaja la prensa mercenaria y el linchamiento mediático. Empezamos con una miscelánea. Cuando se funda la imprenta, ¿no es cierto? En ese entonces era el medio de comunicación masivo que existía. La invención de la imprenta se atribuye al alemán Johannes Gutenberg en el año 1440. Después de una larga discusión que duró años, fue considerado como el padre de la imprenta. Esa larga discusión no debería tener ningún dudas. Sabríamos quién directamente fundó la imprenta, pero como siempre los grandes capitalistas y quienes se favorecen de todos estos inventos buscan atribuirle el descubrimiento a personas que pueden vender o pueden manipular para que le cedan todos los derechos y no sea un bien público, sino más bien un bien privado. Anterior a la imprenta, los libros se distribuían a través de las copias, entre paréntesis, escrita a mano, llevada por capitalistas. Los libros estaban encargados por el clero y por la nobleza. Gracias a la imprenta se permitió recopilar la información de aquella época, de otras formas hubiera desaparecido. Por ejemplo, la Biblia era exclusiva del clero. Al surgir la imprenta, cambiaron la forma de la misma. Recuerden que la Biblia siempre estuvo en manos de los sacerdotes, ¿no es cierto? Pero ya cuando tenía que ser público, ellos decidieron hacer una pequeña maniobra, sencillita, para confundir a la gente que a partir de ese momento perdía su exclusividad para ser popular, o sea, perdía la Biblia, las paredes que la tenían sometidas y pasaba a las manos de todo el mundo. Los primeros manuscritos de los textos bíblicos no tenían divisiones en capítulos y versículos en la forma numerada que conocen las letras modernas. En la antigüedad los textos hebreos se dividían en párrafos, parashot, que se identificaban por dos letras del alfabeto hebreo que le daba nombre a cada uno de los 54 etapas que se divide el Torah. Eso nos indica que la Biblia y los evangelios no se leen por capítulos, tampoco se comparan con otros libros, porque sí, la Biblia es la recopilación de los libros o un tipo de enciclopedia religiosa, sin contar que la Biblia no es un libro histórico, solo es un libro de relatos. El primer engaño colectivo al nacer la imprenta fue la Biblia. La Biblia siempre se ha leído por capítulos, o digamos por libros. Existían los párrafos, sí, los párrafos, pero como esta era una exclusividad del poder prácticamente dominante de aquellos tiempos, porque recuerden que hasta los reyes estaban sometidos a la iglesia, por el que ellos manejaban pues las escrituras, mucho más que todos los, incluso monarcas. Entonces ellos, mantenían ese poder. Entonces, cuando nace la imprenta, deciden imprimir todos estos libros que hoy forman la Biblia, pero los religiosos deciden ponerles capítulos y versículos, y eso hace que cuando llega a las manos del pueblo, se hace más complicado entenderla. Pues, por ejemplo, si tú vas de un Génesis a Apocalipsis a comparar un versículo, sí tiene correlación, porque la Biblia habla solo de dos personajes, el Padre y el Hijo. O sea, va a tener correlación, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que no tiene sentido de que tú no terminas de leer el Génesis, no entiendes el Génesis en sí y te vas al Apocalipsis, te vas al final de los tiempos. Bueno, yo no creo en el Apocalipsis, ¿no? Porque Juan dijo que era revelaciones, no era profecía. Y hay una diferencia entre profecía y revelaciones. Entonces, ha hecho que sea un poco complicado leer la Biblia. Entonces, ese poder sigue manteniendo la iglesia.
Y si nosotros pues vemos la Biblia y lo leemos como lo que son, podemos llamar una enciclopedia o conformada por algunos libros y entenderla como un libro, no entenderla o no preocuparte de entenderla tan profundo, ¿no es cierto? Entonces llegaríamos a la conclusión de que son relatos, no históricos, no historia, porque la Biblia no da fechas, da pocos lugares, pero en realidad son más relatos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ubicaron capítulos y versículos, y la forma de estudiar la Biblia era de un libro a otro, cosa que terminabas confundiendo. Ese es el primer engaño que hizo la prensa, ¿no es cierto? En los siglos XVIII y XIX los líderes políticos tomaron conciencia del gran poder que podían tener la Gaceta, o sea, la publicación de periódicos en lo que se daban noticias comerciales, administrativas, literarias y de otras índoles, para influir en la población después de proliferar los periódicos de facciones y partidos políticos. O sea, ya que se dieron cuenta que llegar a la gente por medio de la prensa escrita era más fácil, se introducían en los hogares, entonces decidieron hacer campañas, decidieron hacer publicidades, pero todavía ahí la verdad existía, todavía ahí la verdad estaba. ¿Por qué? Porque si podemos hablar del empírico, o sea, en realidad la imprenta nace de los empíricos, la comunicación nace del empírico, supuestamente hoy como se lo llama, ¿no es cierto? Y todas las bases de todas las educación o los títulos que hoy se puede uno sentir satisfecho, vienen de gente que no había estudiado en las universidades, porque en ese tiempo no las existía. En ese tiempo sí, lo que sí había era razonamiento, crítica y buscar fórmulas para descubrir nuevas cosas y poder avanzar en la sociedad. Entonces en ese tiempo sí hablábamos de la verdad que daba la imprenta. En 1941 nace en España la formación regulada referida a los estudios de comunicación en sus distintas especialidades, lo cual hoy conocemos como periodismo o comunicación social. Como todo lo fundado se da con un propósito que beneficia a las grandes mayorías hasta que lleguen los grandes necesitados que venden hasta su alma para tratar de agradarle. ¿Qué sucede con esto? De que se fue formando la ideología del periodismo para ya como un título, como una carrera académica, como una carrera de profesión, pero aún habían periodistas que buscaban la verdad, que escudriñaban para encontrar el sentido de la información, que daban la información, pero sobre todo, había libertad de pensamiento. No solo como ahora que gritan libertad de expresión, pero la libertad de expresión de ellos es lo que ellos quieran, pero no lo que yo pueda contrarrestar en los medios y decir lo que yo quiera o defenderme. Si ellos hablan de libertad de expresión, que hoy la tienen, supuestamente entre comillas, porque la pauta paga, yo les pregunto, ¿tendrán libertad de pensamiento? Bueno, el periodismo tiene la misión de dar a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Además, se utiliza por los medios de comunicación para transmitir noticias, opiniones o críticas que enriquecen al público, no la idiotiza. O sea, el periodismo tiene que darnos a nosotros información veraz, no solo para defender nuestros derechos, no, es para nosotros instruirnos, para nosotros tener conocimiento, para nosotros poder razonar, para nosotros poder decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro y sobre todo lo que queremos hacer. No que nos vengan a idiotizar, a decirnos de manera indirecta qué debemos hacer, por quién debemos votar, qué color nos debe gustar. O sea, ya está todo programado. Bueno, eso es más adelante, ¿no es cierto? Cuando nació esta profesión existía libertad de pensamiento, pero se pasaban gritando cuando un gobierno no paga la pauta que no hay libertad de expresión. ¿Cuál es el mejor? ¿El primero o el segundo? ¿La prensa hegemónica empresaria o capitalista? Mire, les voy a dejar un ejemplo nada más. La siguiente.
hablemos de Noboa hoy en día. Noboa quería destruir 29.700 hectáreas de bosque protegido en el manglar. La prensa capitalista, cuando Rafael Correa quiso sacar el crudo del Yasuní y la ONG, dijeron, Rafael Correa quería unas 10 hectáreas nada más para construir todo. Y ellos salieron con ese show mediático y dijeron, el presidente Rafael Correa odia la naturaleza y va a destruir los bosques, los árboles y todo eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque este presidente no estaba de acuerdo en pagar la pauta. Pero viene Daniel Noboa y su mujer y quieren destruir 29.700 hectáreas. La prensa calla, no dice nada. Y son áreas protegidas, pero por ellos mismos, para beneficios de ellos. ¿Y dónde están las ONG? No se activan mientras la prensa no los active. Entonces, así es, señores. Un segundo video veremos después.